Estamos muy contentos en la Federación de iniciar con este foro virtual de patrimonio. Yo soy Paulina Grajeda, la comisionada nacional de Patrimonio Arquitectónico de la Federación de Colegios de Arquitectos. Y bueno, esta vez me toca iniciar con este foro que tiene con la intención de promover el tema del patrimonio arquitectónico dentro de todos los colegios de arquitectos de la República y además de dar un espacio para que los socios de los colegios que trabajan en este tema pues tengan una plataforma para difundir su trabajo y para enseñarnos a los demás lo que hacen y poner en valor el patrimonio arquitectónico de nuestro país. Entonces, para iniciar, tenemos la charla de la doctora arquitecta Marisol Arellano Sabá, que es arquitecta por la UAM, con maestría y doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño en Sustentabilidad Ambiental y especialidad en Diseño Escénico en Centro, directora de ESQUE Estudio, integra arquitectura, urbanismo y artes escénicas, destaca su labor en Canal Nacional, galardonada con el Merit Award del Congress for the New Urbanism y exhibida en Detroit Design 139. Y es miembro del CAMSAM, del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Le damos una cordial bienvenida y adelante. Muy bien, buenas tardes. Voy a empezar a mostrar a compartir pantalla. Mm, Ahí ya pueden ver la pantalla todos. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya, Sí, muy adelante. bien. Bueno, yo les voy a hablar acerca de Culhuacán, el Cerro de la Estrella y el Canal Nacional, que es un concepto muy antiguo que tenemos en los pueblos y barrios originarios, que es el Altépetl. El Altépetl es un conjunto porque tiene toma en cuenta como una unidad socioambiental el cerro, el cuerpo de agua y el asentamiento humano. Entonces ahí es como el primer concepto mesoamericano que tenemos de unidad socioambiental. Vamos a ver que esto es un poco distinto a lo que tenemos acostumbrado a ver en patrimonio, porque este es un patrimonio biocultural, es un patrimonio distinto. Y además la escala de este patrimonio es mucho mayor que una escala arquitectónica, porque es escala urbana. A ver. Ay, no quiere cambiar la diapositiva. ¿Qué está pasando? Mm, no la quiere cambiar. Ah, ya, ahí está. Entonces, vamos a empezar para, introducción, es qué es el patrimonio biocultural. Tenemos que aquí son diferentes conceptos, ¿no? Son como materiales de diferente naturaleza. Tenemos por un lado los bienes comunes, como es el territorio, el medio ambiente, la comunalidad, seres humanos y también tenemos a seres no humanos que forman parte de este ambiente o de este medio ambiente, de esta comunalidad. Y por otro lado, tenemos también esa tradición que es la parte que se conforma con la historia y la cultura. ¿Qué es lo que define el valor patrimonial de esto? Por un lado, tenemos la función que tiene este sitio o este canal, porque recordarán que la cuenca de México, donde ahora es la Ciudad de México, pues era un gran sistema lacustre. Y entonces la función que tenían principalmente los canales era de transporte, pero también formaban parte de un sistema de irrigación para la producción agropecuaria. Actualmente tiene una función deportiva, recreativa y hay diferentes nodos de encuentro. Tiene también un valor como son los servicios ambientales, que son los recursos hídricos, los ciclos bioquímicos que se dan ahí, como son el ciclo del carbono, del nitrógeno, del azufre, del fósforo. Es un corredor biológico y forma parte del hábitat de muchas especies. Pero también tiene intrínseco el valor del significado.
lo que da identidad a pueblos y barrios originarios, pero también a comunidades urbanas. Se dan actividades rituales aquí y forma parte de un acervo documental, que no es un acervo documental físico, o bueno, como libros o documentos como tales, sino es documental porque es una infraestructura física y también ambiental acerca de lo que ha sido el desarrollo. Ahora, la conservación y protección aquí es muy distinta a un edificio o a una colonia o a un núcleo urbano solo. Y hay que preguntarse de qué es de lo que se tiene que proteger, quién lo va a proteger y cómo se protege, porque pues teniendo una naturaleza tan diversa, pues será difícil, ¿no? Definir exactamente quién. Y siendo también en extensión mayor a un edificio. Como marco normativo principal tenemos el plan de manejo que lo establece SEDEMA en 2024, pero este plan de manejo que se queda como el aspecto normativo principal solo corresponde a leyes ambientales o leyes de desarrollo urbano, pero no se vincula con ninguna institución que conserve el patrimonio, ni artístico, ni urbano, ni histórico como el INA o el INBA. Entonces, esto es importante recalcar. Sí tenemos un marco normativo, pero no vincula a las diferentes instituciones. Y por otro lado, bueno, principalmente quiénes son los que tienen que ayudar a conservar y proteger esto, pues es la comunidad que lo habita. Este canal en 2020 fue reconocido por el World Monument Fund como parte de los 25 sitios patrimoniales para ser apoyados ese año. Entonces ya tenemos que hay un reconocimiento internacional de este sitio. Eh, pero quiero que no perdamos de vista que lo que estamos conservando tiene el origen en una historia mucho más antigua que la de los seres humanos, ¿no? Entonces, esto va a ser parte de lo que hoy les voy a mostrar como diferente. Y la parte roja, la parte que se ve en rojo al sur, es la última conformación de la cuenca, donde se cierra hacia el sur la cuenca y se empieza a formar el sistema lacustre, y esto sucede hace entre 1.200.000 y 700.000 años, o sea que todavía ni siquiera empezamos a hablar ni de patrimonio ni de territorio, es una formación geológica e hidrológica. Después de esto empieza la historia de los asentamientos, pero eso es mucho más reciente. Entre 12 y 14.000 años se empiezan a hacer los primeros asentamientos de la cuenca y que han sido discontinuos, pero desde hace 2.500 años Culhuacán ha estado habitado, y esto es importante porque es el asentamiento humano más antiguo de la ciudad. Es Culhuacán y está en la parte poniente del Cerro de la Estrella, en la ladera poniente. Hace aproximadamente 2.500 años. Aquí tenemos qué es el Canal Nacional. Es un estrecho entre el Cerro de la Estrella y la Sierra de las Cruces. El Cerro de la Estrella al oriente y la Sierra de las Cruces al poniente, pero que lleva toda el agua o las escorrentías del lago de Chalco, de Xochimilco, y va bajando de nivel hasta formar parte de la Laguna de México. Para comprender cómo se estudia un patrimonio o el medio ambiente, tenemos que tener en cuenta que hay diferentes escalas, porque todo lo que sucede en el planeta va a afectar de una u otra forma a todo el ambiente, ¿no? Entonces, entender que el medio ambiente tiene lugar o tiene que entenderse desde el sistema planetario. Por dar un ejemplo, no podríamos entender qué pasa en el canal si no comprendemos cuál es el fenómeno de cambio climático que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por eso, para estudiar este patrimonio hay que entender las escalas ambientales. Uno es la biosfera, que tiene una problemática determinada, la cuenca, después la bioregión, y entonces ya empezamos a comprender regiones hidrológicas
e hidrográficas, que son administrativas, todas las escorrentías, y llegamos a la subcuenca, ¿no? Que es como el socioecosistema urbano. Este es a nivel, más o menos abarca lo que es la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y como podemos ver, lo que les decía es algo complejo de entender porque necesitamos comprender cuál es el funcionamiento hídrico para entender que nuestras acciones van a favorecer o afectar lo que sucede en este canal. Después tenemos como la cuarta escala socioambiental, es la comunidad, y aquí ya empezamos a tener palabras o conceptos más familiares al patrimonio, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a entender como patrimonio, que es el territorio, el canal, la traza y las chinampas, zonas de inundación y pie de monte. Este es uno de los primeros mapas que se hicieron de la cuenca de México a la llegada de los españoles. Entonces tenemos esto que si se fijan, bueno, está dibujado como una península, que era lo que le llamaban la península de Iztapalapa, el canal, el lago de Chalco, Xochimilco, y este sería el canal y los albarradones también, aquí, que ahora son avenidas. ¿Cuál, cuál es la historia de este canal? Bueno, primero es una historia natural con pocos asentamientos, pero va cambiando, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que proteger? ¿Cómo va sucediendo esta transformación? Y es lo que forma parte de este patrimonio, la memoria, que nos recuerda cómo se ha transformado nuestra ciudad, ¿no? Que nos da identidad, que nos da sentido. Esto fue en 1700, 1800, y podemos ver cómo se afrontan en distintas épocas las problemáticas. Una de las principales problemáticas que aún se tiene en la cuenca, pues son las inundaciones. Y aquí vemos cómo formaba parte, aquí dice dique de Culhuacán, era un dique que se hizo para evitar las inundaciones en la parte central de la Ciudad de México. Este son los mapas para entender cómo es que llega el agua, o sea, de dónde viene el agua que pasa por el Canal Nacional, que es aquí. Aquí, este es el Cerro de la Estrella y esto es lo que estamos estudiando, ¿no? Cómo forma parte de este gran sistema hídrico. Y después vamos a ver cómo es la transformación urbana. Aquí, este es de 1970, vemos que todavía hay muchas parcelas de cultivo, hay muchas áreas de cultivo, cuando todavía las personas en Culhuacán se dedicaban a las actividades agropecuarias. En este punto hay expropiaciones, se construye mucha infraestructura y empieza a cambiar el uso de suelo y las personas olvidan que aquí era una zona productiva y tenemos que cada vez estas zonas verdes se han ido urbanizando. O sea, si vemos el cambio, es radical, ¿no? ¿No? O sea, antes había una protección y cada vez se ha ido haciendo más pequeñita. ¿Y esto qué hace? Que los ecosistemas asociados al canal se vayan fragmentando. ¿Cuál es la importancia del canal? Hablando de lo biológico, es un corredor que enlaza diferentes ecosistemas. Uno, por ejemplo, es el Cerro de la Estrella, el área natural protegida. Tenemos los ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, que son humedales. Este es el canal. Eh, Se enlaza también, llega hasta el CNA y el Country Club, que están casi en Río Churubusco, que es donde el canal llega se conecta con el drenaje, que es una tristeza porque todo el agua del canal se va al drenaje de Río Churubusco. Tenemos los viveros de Coyoacán, pero si se fijan, esto cierra un polígono que es nuestro patrimonio biológico, ¿no? O sea, es la riqueza biológica. Tenemos muchas especies todavía que transitan por ellos. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? O sea, les decía, ¿cómo entender la problemática de un sistema tan complejo? Bueno, pues yo he utilizado una metodología de sistemas complejos
que si se fijan, cada una de estas son diferentes factores y variables. Por ejemplo, tenemos quiénes son los actores, quiénes son los beneficiados y afectados, cuáles son em, el encuadre, las variables de encuadre, tenemos quiénes son quienes pueden detener el sistema, cuál es la cosmovisión que tiene este sistema y qué es lo que está sucediendo, cuál es la transformación, ¿no? En la problemática tenemos que hay un grave deterioro de tanto de los sistemas naturales como de los sistemas de infraestructura. Esta es la problemática. Esta problemática la tenemos desde 2017, antes de las nuevas obras, porque hubo una gran intervención, casi 1.000 millones de pesos invertidos. Sin embargo, hay zonas donde esta problemática persiste. Estas fotos son de 2017 y estas fotos son de este año, de 2026. Entonces, como ven, a pesar de esa gran intervención y gran inversión, pues hay que entender qué es lo que está pasando y por qué tenemos esta problemática. Miren todas estas toneladas de basura que están ahí en una planta de tratamiento, precisamente. Entonces, ¿qué está pasando con todos estos pueblos y barrios, ¿no? ¿Cuál es la propuesta para poder mejorar? Bueno, es que a través de talleres participativos se haga un estado ideal o una imagen objetivo y entonces empezamos a ver cómo queremos que estas variables vayan cambiando. Sin embargo, la propuesta es que siempre se dé a partir de procesos participativos, porque nadie puede tener toda la información que necesitamos, ¿no? Para establecer una estructura, establecer indicadores, establecer variables, ¿no? Hay aquí muchos métodos. Como podemos ver, a veces algunos indicadores toman en cuenta unas variables, como dice aquí, que cuáles variables se toman en cuenta normalmente más. Condiciones de vida, movilidad, conectividad, pero hay unas que tienen pocos indicadores, como son los actores, la expresión de necesidades, cosmovisión, aspiraciones, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que ver desde qué enfoque estamos estudiando estos sistemas. Ahora, como les decía, para llegar a una planificación se tiene que pasar por nuevos enfoques y prácticas, que son las prácticas colaborativas para el desarrollo del territorio, eh, como, como talleres, procesos de consulta donde se puedan solucionar los conflictos, que se tomen las decisiones en consenso y obviamente establecer cuáles van a ser los ejes, estrategias, objetivos y metas. Aquí tenemos un ejemplo que es que siga habiendo esta disponibilidad de bienes patrimoniales, pero que también se tome en cuenta la habitabilidad y la vivienda en estos como parte de la comunalidad, los servicios asociados, que tengamos acceso a servicios e infraestructuras y equipamiento de calidad, conservar una calidad ambiental eh, mitigando los efectos del cambio climático, por ejemplo, que haya una conservación y aprovechamiento de bienes ambientales, pero sobre todo es importante que se establezcan mecanismos de gobernanza y participación con procesos informativos, consultivos, colaborativos y decisorios, que esto, desde mi punto de vista, es algo que está faltando, ¿no? Hay muchos ejemplos que hemos hecho, sin embargo, no llegan a establecerse como mecanismos formales de participación. Este es uno de los proyectos que propusimos como un observatorio internacional donde hubiera intercambio de investigadores, pero que también en cada una de las comunidades hubiera pequeños miradores donde las personas también pudieran colaborar en acercarse a la información. Esto es antes de las obras, que es un fenómeno importante a destacar, que después de las obras de 2019 ya no se ve tanta acción comunitaria. Esto es antes de las obras. Y ahora, como les decía, ¿por qué todo quedó en manos de la Secretaría del Medio Ambiente si es necesario establecer un consejo
que, que, que agrupe a todos los actores que puedan sumar a pensar cómo conservar este patrimonio para todos. Estos son los muchos ejemplos al respecto 20 minutos, de Marisol. cómo difundimos, ajá, cómo vamos a difundir esta información, porque es importante que se piense a qué población va a llegar. Hemos hecho videos para niños de terror, con leyendas, un cómic, y bueno, como reflexiones finales, tenemos que en este tipo de patrimonio biocultural hay elementos ambientales, naturales, pero también objetos que el ser humano ha construido, ¿no? Como calles, casas, parques. No son solamente físicos, sino también son conceptos, costumbres, convenciones, es decir, estructuras que no son materiales, sino intangibles. Y la conjunción de estos elementos naturales, objetos físicos y estos constructos intangibles no es solamente una suma. Y bueno, es importante ver que esta otra visión de la realidad vamos a tener siempre elementos en contradicción. Por ejemplo, el ambiente, a través de la evolución, logra establecer mecanismos que equilibran la destrucción y la producción. Por ejemplo, la vida y la muerte, ¿no? O sea, tenemos que esto siempre va a estar presente, pero también tenemos que tener en cuenta que esta forma de habitar del ser humano está destruyendo estos ecosistemas y esta memoria también biocultural. Este es un cómic que hicimos hace algunos años también en un taller de historias y como un ejemplo de cómo pensar, cómo tener este patrimonio tan complejo, poderlo proteger y conservar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Si hubiera alguna pregunta, comentario, si alguien quiera levantar la mano. Yo sí tenía una pregunta, Marisol. ¿Qué nos puedes platicar de la reacción que tuvo las personas, la comunidad, cuando les hacías las presentaciones del proyecto? Las presentaciones del proyecto de 2019, Bueno, de la, en los talleres que hiciste, perdón, en los talleres comunitarios, ¿cómo era la reacción de la comunidad que te comentaban? pues mira, el taller que hicimos fue un taller de historias y fue muy interesante porque las personas, junto con un escritor que se llama Gerardo Luna, lo que hacía él era que las personas participaran a formar una nueva historia y entonces conocer cuáles eran los símbolos que utilizaban en cada comunidad. El canal tiene más de 8 kilómetros de longitud y tiene más de 100 comunidades adyacentes. Entonces, que van desde colonias de clase media alta o alta y hasta pueblos y barrios originarios y muchísimas unidades habitacionales. Entonces, elegimos diferentes puntos para que se pudieran representar las identidades del canal, no como una sola, sino como que cada una representara estas comunidades. Y en general, pues tuvimos muy buena aceptación por parte de ellos. Sin embargo, la dificultad que hemos tenido es a nivel institucional. O sea, como que las instituciones a veces están menos receptivas a todos los actores o a todos los involucrados. Esa ha sido mi experiencia. Claro. Siempre hay un nivel de complejidad más amplio cuando se trabaja con el patrimonio intangible, ¿no? Y el biocultural me Sí, imagino que añade otra otra nivel de complejidad bastante importante. sí. Sí, en realidad es un tema súper amplio.
me fue muy difícil como tratar eh, co- eh, presentarlo en 20 minutos, pero, Sí, o sea, claro. la idea es que nos llevemos también esta tarea de pensar que el patrimonio a veces pues no tiene una escala tan manejable, ¿no? O sea, y a nivel urbano empieza a ser cada vez más difícil. Y en este caso, que es ambiental, pues todavía más complicado. Y sí, como dices tú, la escala es tan grande que abarca una diversidad de comunidades y cada una tendrá una relación distinta con ese patrimonio. Exacto. Al arquitecto Marcelino Romero, ¿quiere participar? Sí, nomás para felicitarla, se me hizo, digo, es un garbanzo de libra la presentación porque eso se me hizo un arte, ¿no? Que haya resumido un problema tan complejo en los minutos del foro. Y yo creo que da para más, Paulina. Está interesantísimo el caso y muy sui generis porque no todos, yo soy de Sonora y difícilmente, aunque tenemos, aquí hay poca población y el acervo es escaso. Entonces, una situación como la tuya, apenas en la Ciudad de México o en otros estados donde convive la naturaleza y el ser humano de forma así, o sea, es genial. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, arquitecta. Yo creo que sí da para mucho más. También esa es la intención de este foro, descubrir todos estos trabajos increíbles que se están haciendo y ojalá después pasarlos a otros medios donde haya posibilidad de mayor amplitud. Muchas gracias, arquitecto. Bueno, ahora damos espacio al arquitecto Pablo Landa Rivera, quien dirige el estudio 1911 Arquitectos, junto con su socia, la arquitecta Alejandra Mondaca, combinando su labor profesional con la docencia universitaria. Es un defensor comprometido del patrimonio histórico y un apasionado de la fotografía. Desde hace años recorre México con su cámara para documentar edificaciones que conservan la memoria de sus comunidades. Es miembro del Colegio de Arquitectos de San Luis Río Colorado, Sonora. Adelante, arquitecto. Gracias. Hola, muchas gracias. Gracias, arquitecta Paulina, por esta invitación. Excelente exposición de la doctora Marisol. Realmente, como dijo, Marisol, la felicito por resumir en tan corto tiempo. Muy buena conferencia. Bueno, voy a pasar rápidamente a mi caso de estudio. Mi caso de estudio tiene que ver con una ciudad que se encuentra en el noroeste de México, es específicamente en Sonora, se llama San Luis Río Colorado. El tema de mi plática se llama Memorias de Adobe y Cal. Van a ir sabiendo por qué se llama así, ¿no? Todo esto nació de mi inquietud de, soy un fotógrafo amateur y me gusta tomar fotografías, como muchos arquitectos que sé que les gusta tomar fotos, de antiguas construcciones de esta población. Empecé a darme cuenta de muchas construcciones que empezaban a desaparecer y me di cuenta que tenían una tipología, ¿no? Estas obviamente eran del sistema constructivo de Adobe y Cal. Entonces me empecé a plantear esto, ¿no? De qué pasa con lo que ya no existe. Para darles un poquito de referencia para los que no conocen la ciudad, estamos en pleno desierto, estamos en el gran desierto de Altar y estamos en una zona de gran patrimonio natural, como dijo la doctora. Por ejemplo, tenemos el volcán El Elegante, ¿no? Que es un volcán que está en la zona de Pinacate y tenemos temperaturas extremas totalmente. Hay un récord de 1966 que donde San Luis Río Colorado alcanzó los 58 grados de temperatura, grados centígrados. El nombre del por qué se llama así San Luis Río Colorado, pues proviene precisamente del río que viene desde Denver, Colorado, y baja hasta el Mar de Cortés, hasta el delta del Mar de Cortés. Se me hizo muy interesante investigar que este río era un sistema de transporte de personas y de mercancías en el siglo XVIII y XIX que da para otra plática, ¿no? Pero estoy poniendo algunas imágenes en donde se ve las antiguas embarcaciones con las que se cruzaba este río, ¿no? O se transportaban este río, eran llamadas pangas. San Luis Río Colorado es una ciudad frontera, entonces tiene una disposición socioeconómica muy particular. Para los que vivimos en la frontera, lo podemos entender perfectamente y creo que hasta que no lo vives, lo puedes entender, ¿no? Esta dicotomía
de trabajar en Estados Unidos legalmente y dormir en México es otra historia, ¿no? Y bueno, muestro un mapa precisamente de lo que lo nombraba, de cómo el río Colorado cruza varios estados de Estados Unidos y desemboca hasta el Golfo de California o Mar de Cortés, ¿no? Entonces es un río bastante largo y caudal. Actualmente, desafortunadamente, ya ha ido perdiendo fuerza, ¿no? San Luis Río Colorado tiene un gran patrimonio cultural también, aparte del natural. En esta zona existió una tribu llamada Cucapá, que se llama precisamente Pueblo del Río. Muchos conocen en Sonora otras grandes culturas, como los yaquis, por ejemplo, los ópatas o los papagayos, pero en esta zona específica viven todavía actualmente la tribu Cucapá. Es una tribu interesantísima porque la mitad de ella vive en Estados Unidos y la otra mitad vive en México. Tiene más de 1000 años de historia esta cultura y todavía hay descendientes, ¿no? Entonces, volviendo al motivo de esta exposición, pues me di a la tarea de darme cuenta que el sistema constructivo principal de estas antiguas construcciones, específicamente casa habitación de los orígenes de San Luis Río Colorado, eran construidos precisamente con adobe y cal. Este es un sistema que muchos de ustedes seguramente ya conocen. Es un sistema que se está retomando gracias a sus grandes características de protección, de regulación de temperatura, de poder a tener buenos cruzamientos de ventilación, ¿no? Entonces, es un material realmente riquísimo en cuanto a cómo estos habitantes primeros lo utilizaron por la facilidad de poder tener material endémico y regional, ¿no? Entonces, era algo que era muy natural. Entonces, me di cuenta también que como nosotros como arquitectos podemos tener la iniciativa, no creo la obligación, la iniciativa de observar y documentar y preservar mínimamente de manera visual estas construcciones. Es muy difícil conservar todas las construcciones. Yo creo que todos salimos de la universidad con una gran emoción de que no se destruya absolutamente nada. La realidad es muy triste y no voy a hablar de todos los motivos por qué no es posible, pero me empecé a dar cuenta que al menos tener una conservación fotográfica de todas las construcciones que van desapareciendo sería algo muy bueno y muy interesante. ¿Por qué? Porque es una arquitectura vernácula que es de cualquier ciudad, de cualquier tamaño la tiene. No tiene por qué ser forzosamente una ciudad grande. San Luis de Colorado tiene 180,000 habitantes y sé que hay muchas ciudades de este tipo en todo el país en donde tienen un gran patrimonio arquitectónico cultural digno de conservarse, insisto, mínimamente de forma fotográfica. Entonces también mi inquietud fue porque me puse a investigar y el INAH no tiene catalogado ningún inmueble de San Luis Río Colorado. Eso también me llamó mucho la atención porque al final del día existen muchas construcciones que sí vale la pena estar dentro de este catálogo. Entonces también me hice la pregunta, ¿tenemos que esperar a que las instituciones cataloguen nuestro patrimonio? No necesariamente, por eso podemos tomar iniciativas de nuestros colegios, ¿no? Entonces, empecé a catalogar este tipo de construcciones antiguas que existen en San Luis y empecé a darme cuenta que había rasgos homogéneos de estas construcciones, ¿no? Me di cuenta que la tipología de estas construcciones, además del sistema constructivo, era su forma, ¿no? Eran construcciones que obviamente eran de adobe y cal, pero no solo eso, sino eran construcciones de un solo nivel, ya que en esta zona de San Luis de Colorado, los solares o los terrenos son muy grandes a diferencia de otras ciudades del mismo tamaño. Aproximadamente aquí los predios más pequeños, para que se den una idea, son de 11 metros por 23 metros, los más pequeños. Esta es la cuarta parte del lote completo que puede llegar a convertirse o existir, ¿no? Entonces, estas construcciones empecé a tomar fotografía y me di cuenta que eran de un solo nivel, que tenían sobresalía el macizo sobre el vano, que eran líneas muy rectangulares, muy lineales. Obviamente hay pocos vanos por la inclemencia del clima, por supuesto, ¿no? Y para poder conservar la temperatura interior. Pero si se van dando cuenta en estas fotos que les voy a ir mostrando, esa tipología se conserva en todas esas construcciones antiguas. Y eso a mí me encantó porque me empecé a dar cuenta que la simpleza
de estas construcciones nos daban una gran enseñanza, ahora que está muy de moda este estilo minimalista y que ya sabemos que los ciclos de estilos van y vienen. En realidad, los primeros pobladores de esta ciudad no necesitaban grandes expresiones de volúmenes para poder desarrollar una arquitectura de mucho valor, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, esta construcción que estoy mostrando en esta foto solamente tiene dos vanos, pero tiene una composición y una perfección para mí simétrica y de proporción y de tamaño únicos, ¿no? Entonces, todas esas construcciones que les digo, San Luis Río Colorado digamos que comparado a otras ciudades es relativamente joven, tiene 100 años, San Luis Río Colorado como tal, aun cuando, insisto, ya estaban los Cucapadas hace miles de años, como ciudad, como tal, ya tiene 100 años, conservan estas líneas, ¿no? De lo que les estoy mostrando, van a ir viendo en las fotos que les estoy mostrando esta tipología, ¿no? Incluso esta construcción a mí es una de mis favoritas, porque si se dan cuenta, solamente tiene un vano en la fachada lateral, que es increíble cómo la forma, la apreciación fotográfica de esta construcción no necesita nada más, ¿no? O sea, la línea de separación con el cielo azul y las nubes blancas es para mí único, ¿no? También quiero aclararles que este catálogo, no les comenté, se trata de un catálogo que busca desarrollar la parte artística de la fotografía. A diferencia de otros catálogos que no le dan mucho interés a la composición, a la proporción, a la luz, a la sombra, a las texturas, este catálogo sí lo busca. Y ahorita van a entender por qué también lo busqué, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una construcción que ya no es una línea recta, sino ya tiene un techo a dos aguas. Y me encantó esta porque no solamente muestra que es una casa antigua, contrastada con el cerco de metal que es moderno, pero si se dan cuenta, en una de los vanos tiene una especie de manta que es de la iconografía Cucapá, precisamente, ¿no? Hice un catálogo que no necesariamente tiene, eso también quiero invitarlos a ustedes como arquitectos, no tiene que ser un catálogo rígido o demasiado técnico. Yo lo realicé estas 100 casas que catalogué en tipología y en color, por ejemplo. Me di cuenta también que el color dentro de las construcciones tenía un sentido único, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizaban colores básicos precisamente porque no había esa variedad de colores, ¿no? Entonces sobresalían los azules, los blancos, a mí me llama mucho la atención precisamente las texturas que ahora se convierten en estas construcciones, ¿no? La cal era utilizada como un protector del adobe precisamente, ¿no? Como una especie de pintura y impermeabilización que con el tiempo se convertía parte de ellas, ¿no? Y ya aquí les voy a mostrar algunas fotos que no son de casas tan antiguas, de 100 años, sino son de los años 50, 60, donde se sigue manteniendo la tipología, ¿no? Esta línea recta, pocos vanos, no es techo a dos aguas, el color azul, pero pues lo único que cambia son los pequeños detalles de herrería, ¿no? Que ya nos dicen que ya es una construcción más nueva. Son construcciones que el uso de color a mí me gusta mucho porque son colores básicos, no utilizan muchas variaciones, pero siguen viéndose bien. Eh, eh, de hecho, las fotografías que yo tomaba, como pues, les comento, son artísticas, buscaba que fuera con una tendencia artística. Me encantaba esas texturas que a diferencia de otros que pueden pensar, no, esas texturas que se va haciendo por la vejez o por la antigüedad de los muros, no les gusta, ¿no? A mí al contrario, entre más texturas tienen por el paso del tiempo, para mí es más importante, ¿no? Aquí es otra casa donde tiene, insisto, también ya es como de los años 70, 75, en donde mantiene esa tipología, se sigue manteniendo. Gracias al tamaño de los terrenos, no se necesita tantos niveles en las casas de habitación aquí en San Luis. De hecho, es una ciudad muy horizontal. Quien tenga la oportunidad algún día, les invito de venir a visitar. Es una ciudad muy horizontal, casi no hay construcciones más allá de dos niveles, casi la mayoría son de un solo nivel. 20 Entonces, minutos.
Sí. Entonces, me di cuenta esta parte importante de este catálogo, ¿no? De seguir tomando fotos, de incluso me gustaba tomar las fotos que no perfectas, ¿no? Que se viera el escombro y demás, no necesitan ser perfectos. Me gustaba también la luz, de que a determinada hora del día, el juego de sombras y demás, ya convierte en una particularidad la foto, ¿no? Y ya se vuelve diferente. Y bueno, así como les estoy mostrando, la tipología era muy interesante, las alturas que utilizaban, la protección de los techos en las entradas, etcétera, ¿no? Y algo que también lo catalogué fue a través de la señalética de antiguos letreros que ya no se hacen y que tienen esa particularidad también súper interesante, ¿no? Letreros incluso que hasta se pintaban nada más y eran muy interesantes, ¿no? Eh, ¿Me faltan 5 minutos, Paulina? ¿Me dijiste? Sí, ok, listo. Entonces, bueno, ya voy a concluir. También me di cuenta que entonces esta parte artística, ¿por qué? Porque empecé a hacer alianzas con determinadas instituciones educativas y demás para hacer una exposición fotográfica. ¿Por qué una exposición fotográfica? Para llevárselos a las personas, a que lo vieran, a que lo sintieran. Entonces he tenido la oportunidad de llevarlos a que vieran las fotos, o sea, físicamente, que da otra particularidad, ¿no? Y afortunadamente gracias al Instituto Sonorense de Cultura, incluso recientemente el año pasado pudimos hacer una galería urbana que se me hizo súper interesante. Hay un ejemplo allá en el castillo de perdón, en Chapultepec, en Ciudad de México, en donde la gente pasa y ve las fotos, ¿no? Y convierte estas fotos en una memoria de ellos mismos, ¿no? Entonces, lo que yo invito a mis colegas es que no nos enfoquemos en la nostalgia, sino que vemos que la conservación arquitectónica no es romanticismo del pasado, es reconocer todo ese patrimonio arquitectónico que tenemos y que lo podemos traer al hoy para que podamos tener una identidad precisamente, ¿no? Y saber que todos esos catálogos que podamos hacer nosotros de cada ciudad va a ser muy importante. No esperar a que lo haga alguien más, sino nosotros mismos. ¿Por qué? Porque pues me despido con esta frase final que me gusta mucho. La arquitectura no solo construye espacios, crea memorias de lo que fuimos, somos y seremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto. Si alguien quisiera participar, hacer algún comentario, pregunta, los invito a participar. La idea de este foro justo es eso, que sea compartir, que sea que lleguemos a tener una conversación. Eh, Creo que para mí, Pablo, es interesantísimo. Yo me identifico mucho en esta arquitectura del norte, ¿no? Que es a veces tan austera, pero tan hermosa en esa misma austeridad. Ahí creo que es un reflejo también de la dificultad de habitar el norte de México, de habitar el desierto, de soportar esos 40, 45, 50 grados. Comentaba ahora de a veces el 0% de humedad relativa en el ambiente, ¿no? Y cómo es realmente la arquitectura un reflejo de eso. Son realmente circunstancias complicadas, pero estas casas en su simpleza seguro tienen un gran entendimiento del clima, del lugar, de la tierra y de lo que se necesita para realmente pues lograr el mayor confort posible en estas circunstancias. Sí, Este sí, esfuerzo que has hecho de identificación me parece maravilloso. Creo que es algo que se puede replicar y que debería replicarse en muchos lugares. Es una forma de conservar, sin duda. La fotografía es una forma de conservar y de poner en valor. Y a mí me gustaría mucho que nos platiques qué reacciones has visto en la gente cuando vieron las fotografías expuestas. fíjate que gracias que me preguntes eso. A mí lo más satisfactorio, sabes, que ha sido para mí, más que aprecien mis fotos o que me digan que les guste o no les guste la foto, porque no es la intención per se, son las historias que me dice la gente. Cuando ve estas fotos, se me acercan en mis exposiciones y me dicen, me recordaste mi niñez, me recordaste la casa de mi abuela, me recordaste de cuando yo recorría estas casas que ya no existen. Y era muy emocionante para mí darme cuenta que para que tú puedas meter la excepción en las personas de poder conservar, tienes que conservar tienes que motivarlos en la parte emocional,
Si no los motivas emocionalmente a la conservación, nada les va a convencer, nada técnico, nada, otra razón más que la emoción de decir, quiero conservar esa parte de mi historia, de mi identidad antigua. Yo creo que eso es mi mayor lección que me he llevado en estas exposiciones, ¿no? Y que la gente realmente se quede viendo esas fotos y que recuerde su pasado, no que recuerde mis fotos, sino recuerde sus casas. Eso es para mí lo más emocionante que me ha sucedido. Excelente. Rager, te doy la palabra. No te escuchamos. Levantó la mano alguien, ¿no? De los dos, levantó la mano. Rager, pero no te escuchamos. Bueno, en lo que conecta su micrófono, le voy a dar la palabra a la arquitecta Victoria. Hola, ¿qué tal? Muchas felicidades, Pablo. Qué interesante trabajo. Sí, creo que ciertamente todos en todas partes de México tenemos ese problemita. Yo quería preguntarte cómo fondeaste este trabajo tan padrísimo que tienes. ¿Cómo obtuviste fondos para hacer estas fotografías, para hacer el recorrido, todo esto? Muchas Mira, gracias. muchas gracias, arquitecta. La mitad, te puedo decir así fácilmente, la mitad son fondos propios. Fondos propios es esta parte de que amamos el arte y la fotografía y demás. Y he tenido la oportunidad también de apoyos de ya como tal de presentar las exposiciones, montarlas a través de la Dirección de Cultura de mi ciudad y a través del Instituto Sonorense Estatal. Sí he tenido apoyo de ellos en cuanto a montar la exposición, ¿no? Pero mis viajes y tomar fotos y todo lo demás, pues al final de cuentas es mío, ¿no? Sí, Muchas gracias, muchas felicidades. gracias, arquitecta. Rager, ¿estás listo? ¿No? Oh, no, ok. Arquitecto Isaac. Sí, gracias, buenas tardes. Felicitar a Pablo, primero que nada, felicitarlo, y la verdad, reconocerle este trabajo y la importancia que tiene en esta zona, aquí alrededor del delta del río Colorado, ¿verdad? En todas las ciudades que estamos alrededor del delta, yo también vivo aquí cerquita en Puerto Peñasco, él vive en San Luis, y, y especialmente la importancia radica en que todas las ciudades, estas ciudades que estamos aquí cercanas también, incluyendo a Mexicali, son ciudades jóvenes, ¿no? Son ciudades que alrededor del 1900, poquito antes, después, surgen estas ciudades en medio del desierto. Entonces, eh, a lo mejor nosotros no tenemos con la historia que pudiera verse, no sé, en el centro de México con esas culturas eh, milenarias o culturas donde se desarrolló una arquitectura magnífica como con pirámides y todo esto. Eh, entonces, tendemos a ver la arquitectura como algo que de aquí de estas ciudades, como a lo mejor que algo que pudiera carecer de valor, ¿verdad? Tendemos a hacer eso. Me considero culpable de eso y también yo, y aún siendo arquitecto y viviendo aquí, reconozco que muchas veces nos pasa. Vemos casas, viviendas o edificios sencillos y a lo mejor no les damos el valor, no le damos el reconocimiento que merecieran. Y además eso contribuye pues a que toda la arquitectura que se va creando en estos 100 años, ciento y pico de años que tienen estas ciudades de por aquí, eh, pues el INAH para empezar no las reconoce porque necesitan tener los edificios más de 100 años para ser reconocidos. Entonces, en lo que llegan esos 100 años, se va perdiendo, como se muestra en las fotografías, a pesar de que son edificaciones, viviendas que tienen, no sé, 70 años,
pues ya se ven ruinosas y puede que algunas de esas viviendas que salen en las fotografías en este momento ya ni siquiera existan, ¿verdad? Cabe la posibilidad porque eso pasa muy seguido aquí. Entonces, precisamente ahí radica la importancia, creo yo, de este trabajo que ha realizado Pablo y que creo que deberíamos replicarlo, ¿no? En las otras ciudades, tanto aquí alrededor del Delta como en todo el país. Yo te felicito, Pablo, mi reconocimiento por este gran trabajo que haces. Gracias. Gracias, Saki. Gracias, Isaac. Eh, Arquitecto Pablo, Raquel no pudo prender su micrófono, pero leo su pregunta. Nos pregunta sobre cómo se resolvió el tema de las techumbres en un ecosistema tan árido. Pregunta por las vigas. El También, sistema era un sistema que se utiliza mucho en el noreste del país, que es una estructura de vigas de madera con ramas o carrizos y después una capa de lodo, ¿verdad? La única diferencia aquí, Zagreb, es que aquí hay un árbol que, bueno, en todo el país, ¿no? El mezquite. El mezquite es un árbol extraordinario en sus características para prácticamente crece solo y sus características de resistencia, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Y vi también, Arki, que preguntaba de las cuestiones más nuevas, usaban el mismo sistema, entre comillas, pero pues ya utilizaban la lámina, ¿no? La lámina la utilizan, de hecho todavía se utilizan las estructuras metálicas ahora con lámina y ponen un falso plafón con aislamiento térmico debajo. le doy el uso de la palabra al arquitecto Marcelino. Sí, gracias. Nada más para felicitarte, Pablo, para no acabarnos el tiempo de esto. Cada vez que llueve se deslava nuestro pasado acá en Sonora, porque el adobe es no nada más en San Luis Río Colorado, es en todo el estado. De hecho, las únicas Sí, construcciones de ladrillo que hay de las escasas y son de la época de la colonia están al sur, en Álamos. Entonces sí, sí, de hecho, tengo otra plática que ya he dado donde hablo de las casas de adobe de toda la región, pero ahorita el tema era San Luis, pero sí aquí de sí, Hermosillo y de otras zonas, sí. pues muchas felicidades y muchas gracias por la charla. Gracias, Arqui. Gracias. Arquitecto Manuel de Jesús Pérez. Buenas tardes, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hoy, excelente la presentación, Pablo. Creo que esto nos motiva, ¿no? A buscar ese rescate, la conservación de nuestro pasado, de ver. Y me ha tocado la experiencia de estar, y ahorita con lo que estás haciendo, me motiva a sacar algún catálogo por ahí. Después del sismo del 17, cuántas casas vieron afectadas y todo eso. En ese sentido, Pablo, te quiero, este, ¿qué te merece a ti o cómo se puede hacer para poder rescatar, restaurar, hacer las restauraciones? Eh, en el, Porque nos vemos alcanzados por el crecimiento de las ciudades. Y entonces a veces ese es un problema fuerte de poder conservar lo que se tiene de este tipo de construcciones tan bonitas, tan padres, ¿no? En lugares como el que estás comentando, qué confort, ¿no? Imagínate una casa de adobe, ahorita lo que mencionaste, que había en una época, en 60 por ahí creo que me comentaste, 58 grados. Y en ese sentido, pues siempre ayuda mucho el adobe para mitigar un poco esto. Pablo, a ti, a ver si, en resumen, ¿qué te Sí, merece? Podemos hacer ese rescate a través de esas combinaciones de poder crecer un poquito la redensificación y todo, pero también conservando la tipología de este tipo de construcciones. sí, es complicado aquí. De hecho, pues todos aquí que amamos la conservación vemos que es bien difícil conservar todas las casas por obviamente muchos de los dueños no quieren poner su dinero. Muchas veces el gobierno no tiene los recursos. Yo creo que la mejor forma es nosotros como arquitectos
readaptar espacios para poder convertirlos en algo que funcione en la actualidad. Tal vez suene un poco polémico lo que diga, pero tienes que hacer que las casas, yo he notado que aquí en San Luis algunas de estas casas las convirtieron en cafeterías, otras las convirtieron en restaurantes. Digo, ¿qué más quisiéramos que se conservaran como tal y que se convirtieran en casas museo? Pero eso realmente, yo llevo más de 30 años en la conservación y no lo he visto. O sea, es muy difícil si tú no le das una motivación al dueño para conservar su casa, algún motivo que él tenga un retorno. Pero entonces nosotros como arquitectos lo he notado aquí en San Luis que ya hay varias propuestas para convertir estas casas en una adaptación nueva de uso. Creo yo que eso es lo que podría hacer aquí. Sí, se me hace interesante. Fíjate que el cambio de uso en unas cosas, buscándole, bien dices, hay que buscar la manera, ¿no? De ese cambio para poder conservar esto. Bueno, Pablo, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, arquitecta Paulina. Adelante. Arquitecto Marcelino, ¿quería comentar otra cosa o le quedó la manita arriba? No, no, no. Yo les decía que me pareció muy interesante la participación de la doctora Marisol con lo que pregunta el compañero, porque lo que se me hizo, digo, todo está valioso de su exposición, pero se asomó la nariz de algo maravilloso que es todos los actores y afectados, y en este caso de lo de Pablo, siento que ella mencionó algunos temas interesantes de participación ciudadana, o sea, de los mismos. Y como veo que Pablo, todo lo que tomaste es de las construcciones que se ganan el pan todavía. No son monumentos tirados ahí, no, no, no. O sea, hay gente que los habita y dan servicio aparte, ¿no? Y mucha gente vive de ellos aparte. Entonces yo creo que eso está muy interesante. Está padre conjugar las dos exposiciones con los sistemas estos de conservación, que más adelante podría ser interesante ver los mecanismos que yo creo que a cada lugar se adaptarían para realizar acciones que realmente pues crucen la línea de lo teórico a acciones reales. Gracias. Claro que sí, también vamos a buscar tener algo sobre ese tema. Eh, Les comento particularmente, yo vivo en la ciudad de Chihuahua y trabajo mucho el adobe y lo que hemos visto que funciona es la difusión de los beneficios de la construcción con tierra. Ahí es cuando la gente realmente entiende cómo puede resolver muchas de las necesidades de la arquitectura contemporánea. Eh, el sistema constructivo al final es eso, ¿verdad? El diseño se lo podemos dar a los arquitectos como sea y como queramos. Y cuando la gente realmente entiende lo que el adobe y en general la construcción con tierra puede ofrecer, creo que se les abre muchísimo la mente de lo que puede pasar y de realmente lo que valen estas casas. Y también difundir entre los arquitectos, que es un material que podemos seguir usando en arquitectura contemporánea sin ningún problema, ¿no? Actualmente les platico, yo estoy construyendo 2 casas nuevas en Adobe y es una cosa maravillosa que los clientes lo hayan aceptado, ¿no? Pero creo que es algo que sirve mucho para que los que tienen una casa antigua digan, "Ah, caray, mira, o sea, es un material que se sigue usando y todas estas ventajas que tiene sobre todo para un clima del norte, pero bueno, para muchos climas hay otras adaptaciones en tierra que funcionan igual, maravilloso. Entonces, siguiendo, yo creo que en esta línea va a venir muy bien la participación de la arquitecta Victoria Galdames, a quien le damos la bienvenida. Victoria Galdames Parrera es arquitecta de interiores por la Universidad de las Américas Puebla y maestra en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México en restauración del patrimonio. Su trayectoria integra diseño contemporáneo y conservación del patrimonio edificado con experiencia en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y en varios despachos de Chiapas. En 2019 fundó Cinabrio, Oficina de Interiorismo y Arquitectura, desarrollando proyectos con enfoque integral y contextual. En 2023 obtuvo la medalla de plata en la 13ª Bienal de Arquitectura Chiapaneca por su investigación sobre vivienda tradicional. Actualmente combina su práctica profesional con la docencia en la Universidad Autónoma de Guadalajara y participa activamente en la difusión del patrimonio. Victoria, muchas gracias. Adelante. Hola, buenas noches. No me permite compartir. A ver si me puedes dar acceso, por favor, aquí. Ah, ya está. Aquí.
Ay, su spoiler. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes y en especial pues a la Comisión Nacional de Patrimonio de la FCAR. El tema que vamos a tratar en mi exposición es vivienda tradicional en la Plaza Central de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, patrimonio arquitectónico en riesgo. Y yo soy miembro del Colegio de Arquitectos Chiapanecos AC. Bueno, desde los años 90 prácticamente se viene creando un fenómeno de despoblamiento en lo que es el centro histórico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y este fenómeno viene haciendo la siguiente consecuencia, que es la pérdida de la vivienda tradicional. A partir también de los siguientes puntos, una imagen urbana poco definida. No hay una actualización del reglamento de construcción y normativa municipal, falta de incentivos para la conservación del patrimonio edificado y una inexistencia de un inventario y catalogación de la vivienda tradicional. Aunque sí existe ciertos inmuebles de vivienda tradicional catalogados por el INAH, prácticamente hay un universo muy vasto y muy grande que no está catalogado. Por lo tanto, esto genera la pérdida de la identidad colectiva y la desvinculación con el patrimonio construido. Por lo tanto, tras esta problemática, a manera personal, yo quise hacer la investigación para mi tesis de posgrado de la UNAM, en donde se pueda visibilizar esta problemática y se registraron 110 viviendas tradicionales de tuxtlecas, en lo que prácticamente abarcaron los primeros 4 barrios fundacionales de la ciudad. En el mapa que se ve, el área punteada es el perímetro que se abarcó de estas 110 viviendas para el registro de esta investigación, y el área que se ve sombreada en café fueron los 4 barrios fundacionales que prácticamente se hicieron desde la fundación de Tuxtla Gutiérrez en el siglo XVI. Y con esta investigación se dio la tarea a ver el origen de la traza urbana, los usos originales de la vivienda tradicional, la caracterización y el estado actual, así como estos desafíos actuales que presenta y ciertas estrategias para su conservación patrimonial. Actualmente este es el mapa donde vamos a encontrar cómo están ahorita los barrios del centro de Tuxtla Gutiérrez. Como les había dicho, eran 4 barrios fundacionales. Actualmente hay 2 barrios que desaparecieron y dieron paso a otros barrios, sobre todo en la parte sur del centro de Tuxtla. Y en la parte norte, el barrio que prácticamente no ha sido totalmente modificado es el barrio de Santo Domingo. En el caso del barrio de San Jacinto, que también es un barrio fundacional, se hizo un poco más grande y también dio pie a lo que es el barrio de San Marcos y el barrio de Las Anonas. En el caso del lado sur está el barrio de San Marcos, el barrio del Calvario y de San Roque. Entonces, esto es el perímetro que abarcó esta investigación. Para prácticamente decir la importancia de esta vivienda tradicional, venimos desde los aspectos formales, los aspectos de materiales y sistemas constructivos y los aspectos culturales y sociales, obviamente abonando a que la vivienda tradicional es el conjunto urbano en el cual se recrea la imagen colectiva de lo que es el centro de Tuxtla Gutiérrez. Entonces, a partir de esto genera una vinculación con el ciudadano junto con su entorno. Los aspectos formales de la vivienda tradicional vienen prácticamente de este corazón de manzana que hemos visto en muchas ciudades de México desde la conquista española. Y en el caso de Tuxtla Gutiérrez vamos a encontrar plantas en U o en L. De acuerdo con la investigación de la doctora Lourdes Ocampo, que hizo una investigación en el Centro Histórico de Chiapa de Corzo, ella designa la planta criolla. Y basándonos en esta planta criolla, pues vamos a encontrar muchos ejemplos
de este tipo de vivienda en lo que es el centro de Tuxtla Gutiérrez. Y vamos a encontrar cosas muy interesantes, como lo que es a partir de las tres estructuras de la vivienda tradicional, que es el área abierta, totalmente abierta, que es por medio del patio central. De ahí el área semiabierta, que es la transición al área cerrada en base al corredor, este corredor que se ve acá, y el área cerrada totalmente donde ya tenemos todas los espacios con las actividades específicas. Otra cosa también muy importante es la ventilación cruzada. En Tuxtla Gutiérrez no llegamos a tanto calor como la tierra del arquitecto Pablo, pero sí el calor aquí es muy húmedo. Llegamos hasta más o menos 42 grados en verano en ciertas ocasiones y el patio precisamente es un amortiguador de estas grandes temperaturas que tenemos, sobre todo de humedad que existe en Tuxtla Gutiérrez. El corredor también es esta transición al espacio cerrado, pero también tiene ciertas importancias sociales, puesto que las familias ahí tenían tanto actividades familiares como actividades de trabajo. En temas de materiales y sistemas constructivos, encontramos que precisamente también estas viviendas tradicionales son a base de sillares de adobe. Los adobes bastante amplios, prácticamente de 60 por 40, y elementos también, pues prácticamente de origen español, como lo que es la teja de barro cocido, el ladrillo, etcétera. En cuanto a sistemas constructivos, vamos a tener techos a dos aguas y en este caso el corredor también que forma parte también como tanto del sistema en la parte formal y que también forma parte de este sistema de a dos aguas donde se detienen estas cubiertas. Y, y también el uso de la cal como argamasa que justamente son los aplanados que envuelven a los sillares de adobe. Y en aspectos sociales y culturales, pues evidentemente hay actividades tanto familiares, de trabajo, como sociales. En este caso, esta fotografía que se ve del lado izquierdo me la compartió la cronista del barrio de San Jacinto y en ella me explicaba de las juntas que hacían antes, de toda esta, cuando llegaban las personas, las familias, y se juntaban a hacer, por ejemplo, en este caso, tamales para lo que iba a ser la feria de San Jacinto. Entonces ahí, por ejemplo, vemos al fondo el horno de barro, lo que es también esta exposición de las personas que están sentadas en el corredor y vemos también al fondo un poco de lo que se puede apreciar del patio central, que es lo que les comentaba en aspectos formales. Y en la parte del lado derecho vemos otra fotografía donde también hay una familia de origen zoque, porque prácticamente toda esta área es de origen zoque y vemos, por ejemplo, lo que es el piso de ladrillo cocido, que también muy fresco, tú le echas agua y todo el tema del vapor fresco de agua hace que baje totalmente los niveles de temperatura de la vivienda. Bueno, tras esta investigación, estos fueron los usos que se encontraron dentro de la traza que ya les comenté, en donde el 42% de la vivienda tradicional en Tuxtla Gutiérrez, en este perímetro, es habitacional. De ahí viene un 27% comercial y un 20% en abandono. Hay un 8% de servicio y un 2% de molida. ¿Qué pasa? Prácticamente hay una gran diferencia del lado norte con el lado sur. El lado norte eh, hay un exceso de viviendas en abandono, que es el lado de el barrio de San Jacinto y de Santo Domingo. En Santo Domingo encontramos un 38% de vivienda tradicional en abandono y en San Jacinto un 22%. A diferencia del lado sur, que encontramos un 61%
comercial en lo que fuera parte del barrio de San Andrés y un 50% de lo que fuera el barrio de San Miguel en uso comercial de la vivienda tradicional. ¿Y esto qué nos indica? Que justamente tiene mucho que ver la dinámica urbana que existe tanto del lado sur como del lado norte. En el lado norte es la parte aquí de arriba, podemos ver la percepción urbana que es de un exceso de ambulantaje, de exceso también de esta venta informal que existe en los camellones para el uso peatonal. Y hay que enfatizar que precisamente está muy cerca de dos centros de abasto, que son los dos mercados más importantes de esta área. Y en la parte del lado norte, prácticamente se ve muy evidente el fenómeno de despoblamiento, donde se llega a percibir hasta una cierta percepción de inseguridad. Y estos son uno de los ejemplos, creo que aquí se ve mucho más claro, de las viviendas tradicionales que encontramos. Y bueno, este es el ciclo de la vivienda tradicional. Existe la vivienda tradicional, se empieza a perder. ¿Por qué? Justamente porque los dueños ven esta presión de que hay muchos locales comerciales y que hay mucho dinamismo, sobre todo en la parte del sur, de comercio y las venden o las dividen y las rentan para locales comerciales. Pero ¿qué pasa? Lado norte, como no hay ventas en esos locales comerciales, optan por demolerlas y las convierten en estacionamientos o edificaciones nuevas. Y en el lado sur, como no hay una normativa ni reglamentos municipales que abarquen este tipo de viviendas, hay una adaptación vulnerable a los locales comerciales. Y cuando esta adaptación se vuelve muy insegura, optan por la demolición y precisamente también hacen edificaciones nuevas o en ciertos casos estacionamientos. Entonces, estas edificaciones generan esta pérdida total de la vivienda tradicional. Entonces, aquí hay un video muy sencillo que tomamos unas fotos en el 2020 cuando inicié mi investigación y un recorrido que se hizo en el 2025 de cómo están actualmente. Muy sencillo. Bueno, y obviamente la investigación arrojó ciertas estrategias muy puntuales como la declaratoria de centro histórico, la actualización de reglamentos, el hacer un plan también de mejoras urbanas, en fin. Pero en este caso, para el Colegio de Arquitectos, ya la doctora Amalia Parra, que fue también coordinadora de la Comisión de Patrimonio Histórico del Colegio de Arquitectos Chiapanecos, ya había iniciado unas líneas de acción muy puntuales sobre esta problemática. Y en el caso de la comisión, cuando yo estuve el año pasado, el semestre del año pasado, quisimos también retomar parte de estas líneas de acción. Y esto fue lo que hicimos también. Estas líneas de acción empezamos primero con el tema de exponer quiénes son los locales que hacen restauración para que así también el gremio supiera quiénes son las personas que logran hacer este tipo de trabajos. En este caso, invitamos al arquitecto eh, Manuel Pérez Toalá, que hace restauraciones en inmuebles religiosos y vernáculos de valor patrimonial, y el maestro Arturo López, también ganador de varias medallas de plata en diferentes bienales en el rubro de restauración. Y aquí también quisimos colaborar con Festival de Arquitectura y Ciudad Provincia, con el objetivo de difundir la problemática de la vivienda tradicional y proponer perspectivas de varias generaciones de arquitectos y diseñadores, no solo de una cierta generación, sino que fuera de diferentes tipos de generaciones, a través de un concurso nacional con el fin precisamente de hacer conciencia de esta problemática. Y estas ideas creativas era más bien la reinterpretación de la vivienda y del patio central de la vivienda tradicional a través de este concurso. Entonces se realizó este concurso que se llamó Más allá del patio, justo con provincia, y prácticamente se trató
de hacer una propuesta creativa en este espacio, que este es el espacio del Museo del Café. Es de las pocas viviendas tradicionales o de vivienda con características de la vivienda tradicional de principios del siglo XX que están conservadas y restauradas y que precisamente el patio tiene un uso de las pocas que existen todavía en este gran universo vasto, que sí tiene un uso diferente y que están también en conservación. Y estos fueron los resultados que obtuvimos. Tuvimos 42 equipos inscritos de diferentes partes de México y de Latinoamérica. Nos sorprendió muchísimo que mucha gente también fuera de México se inscribiera y que estuviera interesada. Hubo 25 propuestas entregadas para su revisión. Y al final hubieron pues tres ganadores, un equipo de alumnos de arquitectura de la UNAM de Ciudad de México, un arquitecto que participó de forma individual de aquí de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y un equipo también de alumnos de arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, que se llevó al tercer lugar. En este caso hubo también patrocinadores que estuvieron dentro de este proyecto y cabe recalcar también que justamente este festival de provincia, que es me parece que es su tercera o cuarta edición, no recuerdo, es crear este diálogo de la ciudad, de cómo interpretar la ciudad y cuáles son las dolencias o las problemáticas del contexto inmediato. Y en este caso, los se me fue el nombre, las personas que hicieron estas revisiones de los proyectos fue una maestra en restauración de Pachuca Hidalgo, que ella también tiene su taller de restauración que se llama Operación Monumento, la maestra Andrea Ballesteros, y también la licenciada Enriqueta Burelo, que es la directora del Museo del Café aquí en Tuxtla Gutiérrez, y un taller de arquitectura local, que es Carmelina y Aurelio, que también manejan una plataforma de difusión que se llama Memoria Construida para la difusión del patrimonio tanto de Tuxtla como de Tapachula y de San Cristóbal. Entonces, los resultados fueron estos. Se presentó ante la directora, ante el coordinador de ICOMOS de Chiapas, nos acompañó el director del Museo Regional de Chiapas, director del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura y personal de Secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas. Y estos fueron los resultados de los tres primeros lugares. Más que nada queríamos como invitar a hacer estas ideas creativas, más allá de lo técnico o de lo riguroso que tal vez pueda llegar a ser la restauración en sí. Y cada quien quiso interpretarlo de forma también adecuada y estos fueron los tres primeros lugares. También hubieron menciones honoríficas, fueron 7 menciones honoríficas de diferentes también partes de México y esto al final se le expuso obviamente al personal del Museo del Café y bueno, al final quisieron, o más bien se tiene la idea de hacer alguna de ellas, pero esperemos que se cumpla lo más pronto posible. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, arquitecta. ¿Alguien tiene alguna participación? ¿Una pregunta, comentario? Muchos aplausos. Vemos. Bueno, Victoria, yo de este concurso que hicieron, cuando se los presentaron a los que nos comentaste, ¿qué retroalimentación recibieron? ¿Qué les comentaron? Bueno, para empezar, estaban muy contentos de que nos hubiéramos fijado en el museo, porque el museo ha tenido muchas transformaciones a lo largo de lo que ha sido el museo y muchas intervenciones para su restauración. Sobre todo la directora estaba muy contenta porque precisamente ella siente que le hace falta mucha difusión al museo
y pues bueno, creo que se llevó muy buen sabor de boca. Qué bueno. Me comentaba una persona de Chiapas que Tuxtla tiene muy severo el problema de demolición, a diferencia de otras ciudades de Chiapas. Este, ¿Cuál has visto tú que es la percepción de la gente hacia su patrimonio? ¿Y cuál sería la diferencia por ejemplo, San Cristóbal a Tuxtla, de por qué pasan situaciones diferentes a lo mejor? Creo que es el extremo con San Cristóbal, porque San Cristóbal creo que tiene el exceso del uso de patrimonio y en cambio Tuxtla es el extremo total, es el abandono del patrimonio a su merced. Fíjate que hicimos hasta encuestas, entrevistas en investigación y sí, justamente las personas, pasa justamente el tema del lado norte con el lado sur. Lado norte nos decían sobre todo personas pasadas de los 30 años nos decían, me gusta mucho vivir aquí, me encanta, pero sí siento cierta inseguridad, pasa esto, pero yo quisiera continuar aquí. La mayoría, un 85%. Y todas las personas de mayores de 45, de 50, todas querían seguir viviendo en el centro. En el lado sur era diferente. En el lado sur todos nos decían, no me gusta, no me gusta, y muchas personas no vivían ahí, trabajan ahí. Y sobre todo muchos jóvenes decían, no me gusta ni trabajar y menos vivir aquí, pero precisamente por las dinámicas que se encuentran alrededor, por el exceso del uso comercial, no hay una regulación, bueno, y problemas ya urbanos meramente es que van vinculados con el patrimonio. Entonces ahí hay como también muchas diferencias en cuanto a la gente que quiere seguir viviendo, a la gente que definitivamente pues no le interesa, pero porque está unido a un problema urbano. Muy bien. Le doy la palabra al arquitecto Pablo. Hola, hola, excelente exposición, te felicito, realmente muy entretenida. Y quería comentarte lo siguiente, me hiciste pensar mucho sobre el uso del patio. Yo estudié en la UPAEP allá en Puebla y en Puebla pues está el patio central básico, ¿no? ¿Tú por qué crees que se ha ido perdiendo la utilización del patio central? Entendiendo que no hay terrenos tan grandes como antes, pero yo recuerdo que hace años se usaban mucho estos cubos de luz, por ejemplo, que le llamaban dentro de las casas, y yo he notado, no digo que ya no existan, pero cada vez se va perdiendo más ese semipatio, digamos, ¿no? ¿Tú por qué crees, Arqui, que está pasando eso? Bueno, bueno, para empezar, Puebla creo que es un excelente ejemplo porque ellos tienen muy bien la normativa, la reglamentación, leyes, etcétera, y yo creo que precisamente eso pues regula que no se pueda atentar sobre este elemento tan importante que es el patio central. En cambio, en Tuxtla, pues precisamente carecemos de esta reglamentación, de normativas, de leyes, incentivos, etcétera, como lo decía al inicio, y justamente las personas, los dueños empiezan a subdividir y se va perdiendo el patio y se va perdiendo y hasta ahí llega un punto en que pues ya no hay nada. Entonces, en el caso de Tuxtla sí pasa eso y justamente por eso quisimos en el concurso incentivar el tema del patio, porque como decíamos, el patio es una parte fundamental de la vivienda tradicional de Tuxtla, porque ahí es donde amortigua todo el tema del calor, que pues también es muy importante en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Gracias. No, gracias a ustedes. Arquitecto Marcelino Romero. Sí, felicitarte, Victoria, y muy completa la presentación. Yo digo, es muy evidente que es determinante el factor económico también en el precio de las propiedades, porque lo que tiene más valor comercial me imagino que es mucho más costoso. Y del otro lado, donde no ha habido tanta demolición, al revés. Yo no sé, acá en Sonora al menos hay escasez de vivienda y es muy alto el costo de la vivienda. O sea, la nueva generación la tiene muy difícil para tener casa propia. Yo no sé allá, o sea, cómo afecte eso el hecho de usarlo a favor para la conservación de la vivienda tradicional que ya tienes, en el caso de las que, yo no sé si, que no sean de tan alto valor, las que todavía tienen uso habitacional y que sea atractivo para jóvenes. Sería bueno explorar esa brecha, o sea, o esa beta, porque yo creo que si se ganan el pan, no hay mejor conservación que la de alguien
que necesite y la casa que les dé cobijo, ¿no? Y otra cosa que me pareció muy interesante, cuando vi la planta, verás qué curioso. Digo, acá nos llueve torrencial en 2 horas, pero no hay chipichipis, ni lluvias, ni llueve diario, ni nada, nada más en temporada. Pero yo me imaginaba, digo, y discúlpame el surrealismo con el que veo el sur, ¿no? Porque cuando me dicen San Cristóbal de las Casas es camino al cielo, me dicen los que han ido. Es como ir al cielo, imagínate que vas al cielo. En la torre, dije, espero no tener que morir para verla. Este, el hecho de que en la planta arquitectónica viene el patio central, mucho me llamó la atención que la figura del zaguán, que yo la tengo consacralizada para otro tipo de arquitectura del sureste, no aparece en la planta tradicional de Chiapas. O sea, el zaguán es una herencia que veo muy clara en otros estados, mas no ahí. Y curiosamente llueve igual de seguido y demás. O sea, es muy notorio. Me encantó eso porque todo el espacio de transición del zaguán que iba de la calle a lo que era el espacio habitable, aquí la suple el pórtico. Veo que recibe la gente las fotos, recibes en el pórtico. O sea, no entras directamente a la casa, sino que tu área de convivencia está fuera de ella, en el espacio de transición. Muchas gracias. Sí, Muy gracias. enriquecedora. Gracias, arquitecto. Sí, es interesante, pero hay que recalcar que San Cristóbal siempre fue una ciudad muy importante dedicada a los españoles. Tuxtla era una ciudad de paso entre lo que ibas para Chiapa de Corzo y San Cristóbal. Y Chiapa de Corzo era para los indígenas. Entonces también Chiapa de Corzo también tiene esta como característica, aunque no todas. Sí hay algunas viviendas que sí la tienen, igual en Tuxtla, pero son contadas. Entonces, Tuxtla siempre fue ciudad de paso, es hasta el finales del siglo 1892, perdón, que cambia a ser sede o capital de Chiapas. Siempre fue San Cristóbal y la importancia siempre la llevó San Cristóbal. Entonces, sí, San Cristóbal tiene mucho, por eso es la importancia arquitectónica, porque sí hay, pues, para empezar, monumentos históricos y también está esta vivienda, pero mucho más detallada, tal vez un poco más monumental, si queremos decirlo así, a comparación de Tuxtla. Arquitecto Manuel de Jesús Pérez. Así es. Victoria, pues, ¿qué me queda? Siempre reconocer tu trabajo, excelente de siempre. Creo que hiciste una excelente investigación en ese sentido y lo que estás comentando, pues bien acertado, ¿no? O sea, todo lo que te tiene de Tuxtla, hablamos de una, en comparación con Chiapa de Corzo y San Cristóbal, una ciudad moderna, ¿no? Entonces, así lo catalogamos de alguna manera acá. Pero sí, el trabajo que tiene es totalmente muy cierto. Puedo constatar de todo lo que vivimos acá. Y pues, Victoria, no me queda más que recomendarte que sigas en ese sentido de la investigación, porque tú eres apasionada de eso y muy comprometida con todo. Muchas felicidades, Victoria. Ya, se había apagado el micrófono. Muchas gracias, arquitecto Manuel. Muchísimas gracias también por siempre estar apoyando a todas las iniciativas y sobre todo las que se han dado en el colegio en su momento con la comisión. Ahorita ya no soy parte de la comisión, pero siempre es un gusto trabajar con el colegio. Ahí está tu espacio, Victoria, con Lourdes, ya ves, ya tuvimos una comunicación con Lourdes, estamos siempre cerca. Estamos lejos, te voy a decir una frase que le digo a mis hijos, estamos lejos, pero estamos cerca. Muchas gracias, Arqui. Gracias a todos por su participación. Víctor, yo te quería comentar otra cosa de algo muy importante que dijiste y creo que nos lleva a todos los colegios con mucha responsabilidad, y es el hecho de cómo la vivienda tradicional y los sistemas constructivos tradicionales no aparecen en los reglamentos de construcción municipal. Ese es un tema que yo creo que nos pasa a todo y es un tema muy grave porque, por ejemplo, yo estoy en Chihuahua, el reglamento no menciona el adobe ni las casas de adobe como si no existieran. Y tenemos miles de construcciones así en el centro, bueno, no solo en el centro, sino en gran parte de la ciudad. Y es increíble, pues, que en el reglamento simplemente no aparece, ¿no? Y luego hay conflictos importantes, por ejemplo,
el uso de los muros medianeros. No sé si les pasa también a las casas en Chiapas, pero aquí, por ejemplo, hay un muro de adobe que divide a una casa de la otra, que es un muro compartido. O sea, ese muro era propiedad de las dos casas y es algo que desarrolla muchos problemas y que sin embargo los reglamentos pues no lo contemplan, ¿no? Entre eso y muchas otras cosas. Yo creo que ahí sí es una tarea que nos tenemos que anotar todos los colegios, porque si en algo podemos intervenir de manera directa, a veces es en los reglamentos de construcción, y ahí tenemos una tarea muy importante. Y algo más de una fotografía que pusiste que me encantó, que es con la torre de Telmex. Yo creo que también es un problema que tenemos muchos centros históricos del país, que estas torres aparecen y son igual de horrendas en todos estos centros. Yo creo que, que cabría la posibilidad de hacer una propuesta, a lo mejor a nivel federación, a Telmex, decir, hagan algo con estas torres que están como un monstruo, ¿no? En muchos centros históricos del país. Yo creo que ahí también es otra tarea que nos tenemos que anotar en la lista de las cosas que hay que hacer, ¿no? Pues bueno, no me queda más que agradecer. De verdad para mí es un motivo de gran felicidad haber iniciado el foro de herencias. Muchas gracias a todos por participar. Eh, Espero que esto siga creciendo. Los invito a participar en las siguientes sesiones. Van a ser el último viernes de cada mes, de aquí hasta noviembre. Nada más diciembre no, porque bueno, probablemente todos andemos en vacaciones decembrinas, ¿no? Pero de aquí hasta noviembre los espero a todos el último viernes de cada mes. Todos los que son miembros de la federación de algún colegio recibirán su respectiva constancia con valor por la federación. Y por supuesto nuestros ponentes su debida constancia de participación. Muchísimas gracias. Buenas noches. Que pasen un buen fin de semana. Buenas noches, hasta luego. Buenas Gracias, noches. buenas noches, hasta Gracias. luego. Buenas noches, Noches. Paulina. Gracias por todo.